esa fue la única vez que mi esposo ha ido a terapia. Les puedo contar que él no sabe a ciencia cierta cuáles son sus heridas, él no sabe, bueno, muchísimas cosas que se ven en terapia, ¿no? Yo sí las sé. Y a veces las he platicado con él, ciertas cosas, le platico sobre su personalidad, le parece interesante, le platico sobre la mía, siempre sin crítica, sin juicio. Es más, ahora ya nos reímos de nuestras personalidades porque nuestras hijas han heredado nuestras personalidades. Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística y, bueno, he estudiado muchas cosas como biomagnetismo, reiki, hipnosis y todo lo que encuentra a mi alcance para poder estar mucho más al servicio de mis pacientes y de ustedes. La verdad es que me encanta estudiar y la verdad creo que ha sido uno de los fundamentos o de los factores que me han hecho hacer este podcast, porque tengo la responsabilidad con ustedes de siempre generar nuevo contenido, de ser muy precisa en lo que digo, tener buenas fuentes de información, se voy a dar conceptos y demás. Entonces, bueno, me obligan ahora ya desde hace 3 años y medio que llevo con el podcast a seguir investigando y estudiando por ustedes. Hoy les quiero hablar sobre un tema, y es un tema un poco reflexivo. ¿Qué quiere decir? Es una reflexión mía, pero veo que sucede mucho en terapia y quiero hablar sobre eso. Es sobre cuando uno de los dos trabaja en su desarrollo personal y espiritual, y el otro no. Es decir, uno de los dos va a terapia, medita, hace ciertas cosas que lo ayudan a encontrar su centro y el otro no. Y esto sucede muchísimo en terapia. Obviamente los que llegan conmigo y tal vez los que están escuchando este podcast son los que trabajan en sí mismos. Así es que me voy a dirigir hacia ustedes porque muchísimos se encuentran en esta situación donde sus parejas no están trabajando y a veces cuando uno empieza a trabajar, pues puede ver como el otro hay ciertas cosas que no ha trabajado. Entonces hablemos sobre eso. Número 1. Primero quiero contarles que el que uno trabaje y el otro no trabaje no significa que uno sea mejor que el otro. Y esto lo quiero dejar muy, muy, muy claro. Si tú eres el que trabajas, y seguramente sí, porque eres el que está escuchando este podcast, quiero decirte que tienes que estar profundamente agradecido por tener estas ganas de trabajar en ti y posiblemente y probablemente seas tú quien más lo necesita. Y perdóname que escuches esto, pero así es. A veces justo el dolor es el que nos motiva a movernos, a tomar decisiones de búsqueda, de ayuda, de terapia, etc. Entonces, pues primero tienes que estar muy, muy agradecido. Número 2. Es muy importante que sepas que no puedes llegar con tu pareja y obligarlo o obligarla a hacer cambios. Los cambios profundos, las transformaciones, ocurren cuando uno realmente quiere hacerlo. No sirve de nada que le hagas la cita de la terapia, le pagas la terapia, lo sientes en terapia, si él no quiere hacer cambios profundos, porque al final, aunque sea él o ella quien venga a terapia, si esa persona no quiere trabajar, no va a trabajar. A mí me ha pasado eso. Gente que llega como por obligación, porque lo mandó el otro, porque quedaron cuando se pelearon que los dos iban a ir a terapia, o etcétera. Y yo veo a la persona y le pregunto, ¿no? ¿Qué hace aquí y demás en la primera sesión? Y cuando la persona no quiere trabajar, se nota, ¿no? O sea, se nota, aunque al final terminan trabajando porque yo soy profundamente honesta y les reflejo todo lo que está sucediendo. También les reflejo que es importante para hacer cambios detectar dónde está el problema. Y si eres una persona que piensa que no hay ningún problema y que todo en ella está bien, definitivamente yo me pregunto qué haces en terapia, ¿no? Y
Justo necesitamos ver dónde está el error para poder transformarnos. No hay un patrón que pueda ser cambiado si no es detectado. Así es que no sirve que mandes a tu novio, a tu esposo, a tu esposa a terapia si no quiere ir. El despertar espiritual ocurre en todas las personas en diferentes momentos. Eso sí ocurre. Y tú puedes decidir irte o quedarte. Pero no puedes obligar al otro que haga lo que tú estás haciendo, que despierte espiritualmente cuando tú estás despertando o que empiece a reconocer las heridas que tú reconoces, que las reconozca en él y entonces no sé qué. Creo que cuando las personas o las parejas se llevan muy bien o hablan de estos temas profundos, es fácil que se compartan ciertas cosas. Es decir, que se platiquen que se vio en terapia, que se platiquen las heridas que descubrió uno o el otro, etcétera. Pero si no hay esta comunicación y si vivimos en guerra, creo que decirle cualquier cosa de la terapia o respecto a la otra persona puede ser hasta una falta de respeto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les quiero platicar algo personal. Creo que todos mis podcasts son personales, pero es importante para mí platicarles esto. Mi esposo es ingeniero. Él se dedica a eventos, es una persona ordenada, mental y demás. Pero debo de reconocer que es una muy buena persona. Él solo ha ido a terapia de pareja conmigo hace muchos años, y esto lo he platicado en otros podcasts. Cuando estábamos a punto de separarnos, fue como la última opción y los dos fuimos. Honestamente, yo fui para tener la conciencia tranquila de que había ido antes de separarme. Él fue el que lo propuso, cosa que me llama mucho la atención, pero él fue porque sí realmente quería salvar nuestro matrimonio y tener una familia linda. Entonces, y bueno, ya les he platicado en otros podcasts que gracias a esa terapia de pareja que fuimos hace más o menos 16 años, yo me especialicé también en terapia de pareja porque se me hizo maravilloso lo que se puede lograr. Lo que se puede lograr si los dos quieren. Entonces, esa fue la única vez que mi esposo ha ido a terapia. Y les puedo contar que él no sabe a ciencia cierta cuáles son sus heridas, él no sabe, bueno, muchísimas cosas que se ven en terapia, ¿no? Yo sí las sé. Y a veces las he platicado con él, ciertas cosas, le platico sobre su personalidad, le parece interesante, le platico sobre la mía, siempre sin crítica, sin juicio. Es más, ahora ya nos reímos de nuestras personalidades porque nuestras hijas han heredado nuestras personalidades. Y, y quiero platicarles que no es necesario que los dos estén súper conscientes de todo. Él es un hombre consciente, pero yo creo que él ya es consciente per se, porque realmente él no ha estudiado sobre esto, no ha tomado cursos ni nada. Obvio, creo que mucho de lo que yo hablo, de lo que hablo con mis hijas y todo, pues a él le va quedando. Por ejemplo, en el área de la meditación, yo empecé a meditar y él me veía y yo le decía, amor, es que esto vale la pena. Creo que durante tantos años él confía en muchas cosas en mí. Creo que él confía mucho en mí, ya sea por la alimentación que pongo en casa, el tipo de ejercicio, las cosas que hago, creo que han ganado que tenga él confianza en mí. Y si yo le digo, ahora vamos a comer esto y le doy esto, se lo come. Y ahora no sé qué, como que sabe que a mí me gusta muchísimo aprender, estudiar, que estoy en pro de la salud y de todo eso. Y por ejemplo, en meditar, yo no le dije, medita, no, nada más le dije, amor, a mí me ha funcionado mucho meditar. Me siento más tranquila, estoy más contenta, me estoy empezando a dar cuenta que toda mi vida he sido como un personaje por todo lo que he vivido, estoy aprendiendo a no juzgar mis pensamientos, tal. Entonces yo le iba platicando mi proceso y él empezó a meditar. Y él empezó a ver los efectos y ahora él medita. Él hace yoga también, que es un tipo de meditación. Yo no hago yoga. Cuando hacemos ejercicio juntos, él hace yoga y yo hago pesas. Entonces, creo que la conciencia tiene dos aspectos hermosos que hacen que podamos hacer algo por los demás sin hacer nada con los demás. Es decir, la conciencia se expande, la conciencia se contagia y no hay para atrás. Cuando tú ya hiciste conciencia de algo, no hay manera en que tu cerebro lo olvide.
Entonces, cuando tú empiezas a crear conciencia en tu vida, cuando tú empiezas a trabajar en ti, cuando tú empiezas a ser con el ejemplo una persona más amorosa, más tranquila, más disciplinada, más todas estas cosas, el resultado es que la persona que está al lado muy probablemente lo quiera hacer. Y si no lo quiere hacer, tiene todo su derecho de no hacerlo. Es como una persona cuando hace ejercicio, ¿no? Puedes llegar y ver una persona que tiene un cuerpo espectacular y que siempre tiene buen humor y que tiene una piel linda y todo lo que se puede llegar a ver y platicas si está contento. Tú le puedes llegar a preguntar, oye, ¿qué haces, no? ¿Qué tipo de ejercicio haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, no llegas con una persona que está tosiendo, que todo el tiempo se enferma, que se ve que no está sana, que tiene la piel mal, que siempre está de mal humor, que todo el tiempo tiene sueño, que no quiere convivir con la gente. No le preguntas, oye, ¿qué haces para llevar una vida más feliz? Obviamente no. ¿Quieres que tu pareja tenga un trabajo profundo espiritual? Hazlo tú. Hazlo tú y pon el ejemplo. Y si realmente tu ejemplo es tan fuerte, tu ejemplo se contagia. Y no solamente con tu pareja, sino también con tus hijos. Creo que, por ejemplo, los niños, Marianne, mi hija grande, medita desde hace mucho tiempo. Maya medita, a veces no, ella está en la adolescencia, entonces de repente, entre que está en la universidad, a pesar de tener 16 años, ella está en la universidad. Ya les platicaré en otro podcast sobre eso. Y la chiquita, pues está muy chiquita y ella medita a veces, juega, medita, anda por ahí, pero sí conoce qué es la meditación, está muy, muy relacionada con ese concepto y muchas veces medita, meditaciones de 1 o 2 minutitos, pero sí lo hace. Cada quien a su edad, a su tiempo, a su manera, pero eso es porque yo lo hago, yo no las obligo a meditar. Ven que su papá y su mamá meditan y entonces ellas meditan. Así es el trabajo de conciencia. Una cosa que también pasa muchísimo es que el que está trabajando empieza a ver al otro como una peor persona, como una persona inconsciente, como una persona no sé qué, y la verdad, sí les digo que esto es también natural, o sea, no se juzguen por eso, porque claro, cuando empiezas a dar cuenta de cosas, y bueno, eso sucede en cualquier cosa, no solamente en terapia. Por ejemplo, cuando uno empieza a tomar clases de nutrición, alimentación, empieza a cambiar su estilo de vida, empieza a juntarse con gente que hace ejercicio, con gente que come saludable, empieza a tomar tips de las demás personas, empieza a ver qué le funciona, pues va y lo puede decir a su pareja y está bien, es algo lindo compartir lo que se aprende en casa. Creo que es hermoso aportar con eso. Sin embargo, recuerden que el otro tiene el derecho total de decir si quiere o si no quiere. Y creo que generalmente, que a mí me pasa mucho, cuando las parejas quieren venir a terapia, es porque vieron que su pareja ha cambiado muchísimo. Gracias a Dios, ahorita yo ya tengo agenda llena, se me abren pocos espacios, solamente los que se me van dando de alta, pero es por eso, porque los pacientes que me llegan, la mayoría, digamos, y se escucha muy, muy soberbio, pero así pasa, tienen cambios, la mayoría tan profundos, cambian tanto su forma de pensar hacia sí mismos, hacia la vida, su forma de ser, cambian tanto en sus reacciones, en sus conductas, que justo la gente que está alrededor les dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo también quiero ir a terapia, quiero ir con ella, ¿no? Y creo que ese es el chiste. Ese es el chiste. No, no lo digo por mí. Yo agradezco muchísimo cada paciente que llega, que confía en mí, que me paga, porque les agradezco muchísimo todo lo que sucede alrededor de mi trabajo que amo y adoro. Sin embargo, es importante decir que cuando alguien trabaja en sí mismo se nota. Y empezando se nota por las conductas, pero después por la energía, por la paz interior que sale de ellos, porque toma las cosas diferente, porque vive las cosas diferente, porque empieza a pensar de una manera diferente hacia la vida, hacia sí mismos. Entonces, si lo que quieres es que tu pareja, porque ese es el tema de este podcast, trabaje en sí mismo, trabaja tan fuerte en ti, que el otro te pida que le ayudes, que le recomiendes, que le pases el teléfono de la psicóloga, del psicólogo, del terapeuta, del retiro, del lugar a donde fue, sé que sea tan grande tu cambio, tan profundo, que se note la paz y el amor en ti,
que los demás quieren hacer lo mismo, pero porque ellos quieran. Y ese es el trabajo que hay que hacer de conciencia en este mundo. Simplemente hay que trabajar en nosotros mismos. Es la única responsabilidad que realmente tenemos, trabajar en nosotros mismos. Espero que les haya servido esta reflexión. Espero que los lleve justo a reflexionar. Esa es mi intención con estos podcasts. Que te preguntes, ¿cómo estás tú en esto? Si te ha pasado, que puedas preguntarte sobre si tú te has sentido así, si tú sientes que has empujado a tu pareja a hacerlo o realmente lo has contagiado. ¿Qué ha sido para ti el proceso de cambiar espiritualmente y la forma de pensar? ¿Realmente ha sido tan profundo que lo contagias? ¿Que la gente te pregunta qué has hecho? Espero que así sea. Y si no, no te preocupes. Si estás escuchando este podcast, seguro estás en el camino. Es un camino hermoso. Disfrútalo. Disfrútalo porque nunca se llega a ningún lado. La magia es el camino. No se llega a ningún lado porque no termina. Es un proceso que no termina, que siempre va cambiando, que siempre va evolucionando, que siempre va pasando por diferentes situaciones, que es una conciencia que se va expandiendo hermosa. Es un reconocimiento de la conciencia en sí mismo. Es reconocerte en conciencia plena, que es lo que realmente eres. Te mando un beso. Me sirve muchísimo que me pongas una estrellita, una calificación, un comentario. De verdad, no sabes cuánto me sirve, porque gracias a esas estrellitas y calificaciones y tal, puedo llegar a más gente, puedo llegar a más personas. Creo que he visto mucho contenido de podcast que realmente yo considero que no son de valor, ¿no? Que es gente que muchas veces pues no está preparada para hablar de ciertos temas. Entonces, si vas a escuchar un podcast, no digo que sea el mío, eso es tu decisión. Reflexiona sobre los podcasts que realmente la gente tiene algún trabajo personal, podcasts que tienen de verdad información, contenido de valor, porque de repente veo, y digo, no digo que no, porque pueden ser entretenimiento, 2 o 3 mujeres hablando de cosas y no sé qué, y sí, los puedes usar para divertirte, pero creo que un trabajo de conciencia también es escuchar cosas que te hagan reflexionar sobre tu vida, sobre tu espiritualidad, sobre tu proceso personal, y espero que uno de tus preferidos sea lo que se llama Se Cuida. Si te sirvió este podcast sobre las parejas y todo eso, por favor compártelo, el link compártelo a una persona que crees que le funcione y ya sabes, ponme estrellita, calificación, comentario, sígueme en mis redes, lo que se llama Se Cuida y nos vemos la próxima semana. Te mando un beso, gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.